El Sistema Monetario Internacional de 1870 a 1973. Cualquier variación del tipo de cambio real de un país implica automáticamente una variación en sentido opuesto de los tipos de cambio reales de los otros países, y cualquier cambio del gasto interno total de un país es probable que altere su demanda de productos del extranjero. En otras palabras, las condiciones macroeconómicas en el resto del mundo se ven alteradas por las acciones de los países. Este capítulo analiza cómo influye el sistema monetario internacional en la política macroeconómica y en los resultados de 3 periodos. La época del patrón oro, desde 1870 a 1914, el periodo de entreguerras de 1918 a 1939 y el periodo tras la Segunda Guerra Mundial, durante el que se fijaron los tipos de cambio según el sistema Bretton Woods, de 1946 a 1973. En este capítulo se habla de una economía abierta. La política macroeconómica tiene 2 objetivos básicos: el equilibrio interno, el cual consta de el pleno empleo y estabilidad de precios, y el equilibrio externo, que es evitar excesivos desequilibrios en los pagos internacionales. Puesto que un país no puede alterar su situación de pagos internacionales sin provocar automáticamente un cambio de igual magnitud y sentido contrario en la situación de los pagos del resto del mundo, la persecución de los objetivos macroeconómicos por parte de un país influye inevitablemente en cómo alcanzan los suyos los demás países. El equilibrio interno, el pleno empleo y la estabilidad de precios. Cuando los recursos productivos de un país están plenamente empleados y su nivel de precios está estabilizado, el país se encuentra en equilibrio interno. El desempleo y el sobreempleo también provocan movimientos del nivel de precios que reducen la eficiencia de la economía, al hacer que el valor real de la moneda sea menos seguro y por ello menos útil como guía para tomar decisiones económicas, dado que los precios y salarios del país aumentan cuando las demandas de trabajo y de bienes superan los niveles de pleno empleo, y disminuyen en caso contrario. El país debe evitar alteraciones sustanciales de la demanda agregada respecto a la de pleno empleo para mantener un nivel de precios estable y predecible. Puede haber inflación o deflación, incluso en condiciones de pleno empleo, si las expectativas de los trabajadores y de las empresas sobre la política monetaria futura provocan una espiral de precios y salarios ascendente o descendente. Una consecuencia particularmente negativa de un nivel de precios inestable es que altera el valor real de los préstamos. Los costes de la inflación han sido muy visibles durante el periodo de posguerra en países como Argentina, Brasil y Serbia, donde los astronómicos incrementos de precios dieron lugar a que las monedas dejaran prácticamente de utilizarse como unidad de cuenta o reserva de valor. Para evitar la inestabilidad de los precios, por tanto, el gobierno debe frenar las grandes fluctuaciones de la producción, que también son indeseables en sí mismas, además de evitar la inflación o deflación sostenidas, vigilando que la oferta monetaria no crezca demasiado rápida o lentamente. El equilibrio externo, el nivel óptimo de la balanza por cuenta corriente. Que el comercio de una economía con el exterior cree problemas macroeconómicos depende de varios factores, entre los que se incluyen las circunstancias propias de esa economía, las del resto del mundo y los acuerdos institucionales que gobiernan las relaciones con los demás países. De modo más general, podemos pensar en el equilibrio de la balanza por cuenta corriente como otro ejemplo de cómo obtienen ganancias los países en el comercio exterior. El comercio al que nos referimos es el que hemos denominado comercio intertemporal, es decir, el intercambio de bienes de consumo a lo largo del tiempo. Los países donde la inversión es relativamente menos productiva deberían ser exportadores netos de producción actual, teniendo así superávit por cuenta corriente, mientras que los países donde la inversión es relativamente más productiva deberían ser importadores netos de producción actual y tener déficit por cuenta corriente. Para saldar sus deudas con el exterior cuando venzan las inversiones, estos países exportarán producción a los primeros, completando de este modo el intercambio de producción actual por producción futura. La insistencia de que todos los países deberían tener equilibrada su balanza por cuenta corriente no permite que haya esas importantes ganancias de comercio en el tiempo. Por tanto, ningún político realista desea adoptar como objetivo válido en todas las circunstancias una balanza por cuenta corriente equilibrada.
Problemas de los déficits excesivos por cuenta corriente. Un déficit por cuenta corriente, que significa que la economía está tomando prestado al exterior, puede no suponer ningún problema si sus fondos se canalizan hacia proyectos de inversión nacionales capaces de pagar los préstamos gracias a su rendimiento futuro. Sin embargo, a veces, grandes déficits por cuenta corriente representan un elevado consumo presente transitorio como resultado de una desacertada política gubernamental o de un mal funcionamiento de la economía. Problemas con los superávits excesivos por cuenta corriente. Los problemas derivados de los superávits excesivos de la cuenta corriente son distintos de los ocasionados por los déficits. Un superávit por cuenta corriente implica que un país está acumulando activos localizados en el exterior. Una razón potencial se deriva del hecho de que, para un nivel determinado de ahorro nacional, un mayor superávit por cuenta corriente implica una menor inversión en instalaciones y equipo en el propio país. Diversos factores podrían llevar a los responsables de la política económica a preferir que el ahorro nacional se dedicara más a inversiones en el país y menos a inversiones en el exterior. En primer lugar, los rendimientos del capital invertido en el país pueden ser más fáciles de gravar con impuestos que los obtenidos fuera. En segundo lugar, un incremento de la inversión en el país puede reducir el desempleo interno y llevar a la economía a un nivel de renta mayor que un incremento igual de activos de fuera del país. Finalmente, la inversión realizada por una empresa en el país puede tener repercusiones tecnológicas favorables sobre otros productores nacionales más allá de la propia empresa inversora. El objetivo de equilibrio externo consiste en mantener a un nivel de la cuenta corriente que permita conseguir las mayores ganancias del comercio en el tiempo, sin el riesgo derivado de los problemas que hemos visto antes, puesto que los gobiernos no saben exactamente cuál es el nivel óptimo que debe tener la balanza por cuenta corriente. Intentan generalmente evitar los grandes déficits o superávits, a no ser que tengan una clara evidencia de las grandes ganancias del comercio intertemporal. La política macroeconómica internacional bajo el patrón oro 1870-1914. El periodo del patrón oro entre 1870 y 1914 se basó en ideas muy diferentes sobre la política macroeconómica internacionales de aquellas que han formado la base de los sistemas monetarios internacionales en la segunda mitad del siglo XX. Los orígenes del patrón oro. El patrón oro tuvo su origen en el uso de las monedas de oro como medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. A pesar de que el oro había sido utilizado para estos propósitos desde tiempos antiguos, el patrón oro como institución legal tiene su origen en 1819. Cuando el Parlamento británico abolió las restricciones que se habían mantenido durante el tiempo sobre la exportación de monedas y lingotes de oro desde Gran Bretaña. Más entrado del siglo XIX, Alemania, Japón y otros países también adoptaron el patrón oro. En ese momento, Gran Bretaña era líder económico en el mundo y los otros países tenían la esperanza de conseguir un éxito económico similar, imitando las instituciones británicas. Estados Unidos adoptó efectivamente el patrón oro en 1879, cuando fijó al oro los billetes verdes, greenbacks, emitidos durante la Guerra Civil. Dada la supremacía británica en el comercio internacional y el avanzado desarrollo de sus instituciones financieras, Londres se convirtió naturalmente en el centro del sistema financiero internacional del patrón oro. Equilibrio externo bajo el patrón oro. Con el patrón oro, la principal responsabilidad de un banco central era preservar la paridad oficial entre su moneda y el oro. Para mantener esta paridad, el Banco Central necesitaba unas reservas adecuadas de oro. Por tanto, los que tomaban las decisiones de política económica veían el equilibrio externo no como un determinado objetivo de su cuenta corriente, sino como una situación en la que el Banco Central no ganaba ni perdiera oro a una tasa demasiado rápida. Un país se encuentra en una situación de equilibrio en su balanza de pagos cuando la suma del saldo de su cuenta corriente, de su cuenta de capital y de su cuenta financiera que no sean reservadas es igual a cero, de manera que la balanza por cuenta corriente más la cuenta de capital se financie enteramente mediante préstamos internacionales y movimiento de reserva. El mecanismo de ajuste precio-flujo de especie. El patrón oro posee algunos poderosos mecanismos automáticos que contribuyen a conseguir de manera simultánea el equilibrio de la balanza de pagos en todos los países. El más importante de estos es el mecanismo de ajuste precio-flujo de especie. Fue descubierto en el siglo XVIII, cuando a los metales precios se les llamaba especie. Las reglas del juego del patrón oro, mito y realidad. El mecanismo de ajuste precio-flujo de especie podía operar automáticamente bajo el patrón oro para equilibrar las cuentas corrientes y de capital.
y eliminar los movimientos internacionales de oro, pero las reacciones de los bancos centrales a los flujos de oro a través de sus fronteras proporcionaron otro mecanismo potencial para ayudar a restaurar el equilibrio de las balanzas de pagos. Los bancos centrales que perdían oro continuamente corrían el peligro de no poder hacer frente a sus obligaciones de cambiar papel moneda por oro. Por tanto, tenían motivaciones para vender sus tenencias activos nacionales a medida que perdían oro, empujando los tipos de interés al alza y atrayendo capitales de otros países. Los bancos centrales que ganaban oro tenían mucho menos incentivos para eliminar sus propias importaciones de ese metal. El más importante de estos incentivos era la mayor rentabilidad de los activos nacionales que producían interés en comparación con la del oro en barras. El equilibrio interno bajo el patrón oro. El sistema del patrón oro pretendía, mediante la fijación de los precios de las monedas en función del oro, limitar el crecimiento monetario de la economía mundial y estabilizar de este modo los precios mundiales. A pesar de que los precios de los países dentro del sistema del patrón oro no subieron tanto en el periodo de 1870 a 1914 como en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los niveles de precios nacionales se movieron a un corto plazo de modo impredecible al sucederse los periodos de inflación y deflación. El éxito relativo del patrón oro para mantener la estabilidad de precios refleja un problema analizando en el último capítulo: el cambio del precio relativo del oro y las demás mercancías. Una causa fundamental de la inestabilidad interna a corto plazo bajo el patrón oro antes de 1914 fue la subordinación de la política económica a los objetivos externos. Antes de la Primera Guerra Mundial, los países no habían asumido la responsabilidad de mantener el equilibrio interno tan plenamente como después de la Segunda Guerra Mundial. La importancia de los objetivos de política interna aumentó después de la Primera Guerra Mundial como consecuencia de la inestabilidad económica del periodo entre guerras de 1918 y 1939. Los años de entreguerras entre 1918 y 1939. Los países abandonaron el patrón oro durante la Primera Guerra Mundial y financiaron parte de los masivos gastos militares imprimiendo dinero. Además, la fuerza de trabajo y la capacidad productiva se redujeron bruscamente a causa de la guerra. Como resultado de esto, los precios subieron en todas partes al concluir la guerra en 19... El fugaz retorno del patrón oro. Estados Unidos volvió al patrón oro en 1919 y 1922 en una conferencia en Génova, Italia. Un grupo de países que incluía a Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón acordó la vuelta del patrón oro a la cooperación entre bancos centrales para alcanzar los objetivos internos y externos, dándose cuenta de que la oferta de oro podía resultar inadecuada para satisfacer las necesidades de reservas internacionales. El comienzo de la Gran Depresión en 1929 fue acompañado de quiebras bancarias en todo el mundo. Gran Bretaña se vio obligada a abandonar el oro en 1931 cuando los tenedores internacionales de libras, incluyendo varios bancos centrales, perdieron la confianza en el compromiso de mantener el valor de la moneda y comenzaron a convertir sus depósitos de libras en oro. La desintegración económica internacional. Durante la depresión, muchos países renunciaron a sus compromisos del patrón oro y permitieron que sus monedas fluctuaran entre los mercados de las divisas. Estados Unidos abandonó el patrón oro en 1933, pero volvió a él en 1934, después de elevar el precio del oro en dólares de $20,67 a $35 la onza. Los países que se aferraron al patrón oro sin devaluar sus monedas fueron los más perjudicados durante la Gran Depresión. En efecto, las investigaciones recientes identifican al propio patrón oro como el principal responsable de la propagación de la depresión a lo largo del mundo. Ante la realidad de la Gran Depresión, muchos países habían resuelto su elección entre equilibrio interno y externo mediante el recorte de sus vínculos comerciales con el resto del mundo y la eliminación por decreto de la posibilidad de cualquier tipo de desequilibrio externo significativo. Al reducir las ganancias del comercio exterior, este planteamiento supuso un alto coste para la economía mundial y contribuyó a ralentizar la recuperación que todavía no se había producido en muchos países en 1939. El sistema de Bretton Woods y el Fondo Monetario Internacional. En julio de 1944, las representantes de 44 países se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire, para redactar y firmar el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional. A pesar de que continuaba la guerra, los estadistas de los países aliados estaban preocupados por las necesidades económicas del mundo de la posguerra. Recordando los desastrosos acontecimientos económicos del periodo de entreguerras, querían diseñar un sistema monetario internacional que pudiera llegar a promover el pleno empleo y la estabilidad de precios.
a la vez que permitiera a cada país conseguir el equilibrio externo sin imponer restricciones al comercio internacional. El sistema creado en Bretton Woods definía unos tipos de cambio fijos en relación con el dólar y un precio invariable del oro en dólares, $35 la onza. Los países miembros mantenían sus reservas principalmente en forma de oro o dólares, y tenían el derecho de vender sus dólares a la Reserva Federal a cambio de oro al precio oficial. El sistema era, pues, un patrón de cambios oro en el que el dólar era la principal moneda de reserva. Objetivos y estructura del Fondo Monetario Internacional. El convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional intentaba evitar una repetición de la turbulenta experiencia del periodo de entreguerras mediante una mezcla de disciplina y flexibilidad. La disciplina más importante en temas monetarios fue la obligación de que los tipos de cambio fueran fijos respecto al dólar, que a su vez lo sería respecto al oro. Si un banco central, distinto de la Reserva Federal, llevaba a cabo una excesiva expansión monetaria, perdería sus reservas internacionales y al final sería incapaz de mantener la paridad de su moneda frente al dólar. Puesto que un gran crecimiento monetario en Estados Unidos provocaría la acumulación de dólares por parte de los bancos centrales de los otros países, la misma Reserva Federal restringiría su expansión monetaria a causa de la obligación de respaldar los nuevos dólares por oro. La convertibilidad y la expansión de los flujos financieros privados. Igual que la aceptabilidad general de la moneda nacional elimina los costes del trueque dentro de una economía, el uso de las monedas nacionales en el comercio internacional hace que la economía mundial funcione con más eficiencia. Para promover el comercio multilateral eficiente, el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional instaba a sus miembros a hacer convertibles sus monedas nacionales lo más pronto posible. Una moneda convertible es aquella que puede intercambiarse libremente por otras divisas. El dólar estadounidense y el canadiense se hicieron convertibles en 1945. La no convertibilidad general haría extremadamente difícil el comercio internacional. La temprana convertibilidad del dólar estadounidense, junto con su posición especial dentro del sistema de Bretton Woods, hizo que fuese la moneda clave de la posguerra mundial. Puesto que los dólares eran libremente convertibles, gran parte del comercio internacional se hacía con dólares y exportadores e importadores mantenían dólares en sus cuentas para transacciones. En efecto, el dólar se convirtió en la moneda internacional. Los flujos de capital especulativo y las crisis. Con las nuevas condiciones de movilidad creciente de los capitales privados, los déficits y superávit de la balanza por cuenta corriente se hicieron más importantes. Un país con un gran y persistente déficit por cuenta corriente podía estar en una situación de desequilibrio fundamental según el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional y así estar maduro para devaluar su moneda. La sospecha de una devaluación inminente podía a su vez causar una crisis en su balanza de pagos. El problema del equilibrio externo en Estados Unidos. El problema del equilibrio externo de Estados Unidos era distinto del que afrontaban los demás países del sistema Bretton Woods. En cuanto emisor de la enésima moneda, Estados Unidos no era responsable de la fijación de los tipos de cambio del dólar. Su responsabilidad principal era mantener el precio del oro en dólares de $35 la onza y en particular garantizar que los bancos centrales pudieran convertir sus dólares en oro a ese precio. Para ello tenía que mantener suficientes reservas de oro. Puesto que Estados Unidos estaba obligado a intercambiar oro por dólares con los bancos centrales extranjeros, la posibilidad de que los demás países pudieran convertir sus reservas de dólares en oro era una restricción externa potencial a la política macroeconómica estadounidense. En la práctica, sin embargo, los bancos centrales estaban dispuestos a mantener los dólares acumulados porque estos devengaban intereses y representaban la moneda internacional por excelencia. Una posible solución en aquel momento consistía en aumentar el precio oficial de dólares y las otras monedas del oro, pero un incremento de este tipo sería inflacionista y habría tenido como consecuencia política presionista el enriquecimiento de los principales países productores de oro. Además, un incremento del precio del oro habría producido en los bancos centrales una expectativa de mayores disminuciones del valor de oro en sus tendencias de dólares en el futuro y eso probablemente empeoraría más que mejoraría el problema de confianza creado. La inflación mundial y la transición a los tipos de cambio flexibles. La política monetaria de Estados Unidos contribuyó sin duda a la inflación en el extranjero por su efecto directo sobre los precios y sobre la oferta monetaria. Ayudó a hacer naufragar el sistema de tipos fijos al colocar a los responsables de la política económica extranjeros ante la disyuntiva de tener que escoger entre tipos de cambio fijos o inflación importada.
Además, la política fiscal estadounidense que hizo necesaria la devaluación del dólar también ayudó a la inflación en el extranjero al proporcionar mayores incentivos a los flujos de capital especulativos que abandonaban el dólar. La política fiscal de Estados Unidos de los últimos años 60 debe considerarse como una causa adicional del colapso del sistema de Bretton Woods. Así pues, el colapso del sistema de Bretton Woods se debió en parte al desequilibrado poder económico de Estados Unidos, pero también se debió al hecho de que la herramienta clave de la política de desviación del gasto necesarios para el equilibrio interno y externo, es decir, ajustes discrecionales del tipo de cambio, inspiraba ataques especulativos que hacían que tanto el equilibrio interno como el externo fueran progresivamente más difíciles de conseguir. Las políticas macroeconómicas de Estados Unidos a finales de los años 70 ayudaron a provocar el derrumbamiento del sistema de Bretton Woods a comienzos de 1973. La política fiscal extremadamente expansiva de Estados Unidos contribuyó a la necesidad de devaluar el dólar a principios de los 70, y los temores de que esto ocurriese desencadenaron unos flujos especulativos de capitales huyendo del dólar, lo que infló las ofertas monetarias de los países extranjeros. El mayor crecimiento monetario de Estados Unidos alimentó la inflación interior y la extranjera, haciendo que los países fueran cada vez más reacios a continuar importando la inflación estadounidense a través de los tipos de cambio fijos. Una serie de crisis internacionales que empezó en la primavera de 1971 provocó por etapas el abandono del vínculo del dólar en el oro y los tipos de cambio fijos respecto al dólar por parte de los países industrializados.